El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 32 minutos. Saludos cordiales para todos. Qué gusto que nos acompañen en esta jornada. Hoy es 23 de octubre del año 2020, Día de los Cumpleañeros. Quiero enviar un saludo a dos queridísimos amigos, panas. Realmente queridos amigos con los cuales nos formamos y nos forjamos en la lucha diaria del periodismo, de la reportería, de las coberturas. Empiezo saludando al querido Olger Vera, conocido como el Diablito, ¿no? Cariñosamente llamado así. Oyente diario de este espacio de noticias. Uno de los camarógrafos de la vieja guardia, de quien los reporteros de la época aprendimos muchísimo y nos formamos. Al Diablito lo conocí cuando era camarógrafo en Ecuavisa, ya tenía una trayectoria. Fue también camarógrafo en Ecuador TV hasta que se jubiló. Le envío un abrazo a la distancia, un señor en toda la extensión de la palabra, un gran amigo, un hombre muy generoso. Le festejen como se merece al querido Olger Vera, al Diablito. Y a otro amigo, a mi pana Alex Mora, periodista, ex secretario nacional de comunicación, amigo, hermano. Le envío igualmente un abrazo al querido Morita. Que el día de hoy festeje como se merece, festeje como se merece, que disfrute y que le disfruten en la casa, pero respetando por favor el distanciamiento. Cuidado, se me va a desmandar, Amorita, por favor. Muy bien, vamos con nuestro criterio sesgado para complacer acá a uno de los internautas. No sé qué esperan a veces escuchar en las opiniones. Digo, cada medio tiene su línea, ¿no? Y cada periodista tiene su línea. Y hay la libertad, y la libertad se expresa en el denominado zapping. Usted tiene su radio y puede darle vuelta a la perilla y buscar la radio que, digamos, satisfaga su visión ideológica y política. Y como siempre he señalado en este espacio, aquí consideramos que decimos lo que necesitan escuchar y no, obviamente, lo que quieren escuchar algunos. Y evidentemente, incluso a quienes nos siguen a diario, hay comentarios que no suscriben, pero nos siguen. Y obviamente generamos ese respeto. Así que vamos con nuestro criterio del día de hoy. A ver, algunos temas para comentar, Sí, Rosita, sí, mándele un saludo a Morita. Rosita, abrazos a la distancia. Que saludar al querido Morita también y al Diablito, que el día de hoy está de cumpleaños. Están de cumpleaños los dos. Bueno, a ver, hay algunos temas para comentar. Y quiero empezar con algo que se quedó el día de ayer, porque nuestro comentario el día de ayer se enfocó justamente en las movilizaciones que finalmente se efectuaron. Para mi gusto, hubo una alerta desmedida por parte de las autoridades. No hubo una toma del centro histórico de Quito, hubo incidentes aislados, como suelen ocurrir en las manifestaciones. Siempre, en toda manifestación, hay infiltrados, y eso ha pasado históricamente en el Ecuador. Hay infiltrados en toda manifestación. Es usual, es común, es recurrente. Ayer no fue la excepción. Hubo gente ahí que protagonizó, por ejemplo, actos con los cuales yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo destruir los adoquines de la Plaza de Santo Domingo y pretender transformar esos adoquines en objetos contundentes para enfrentarse a la Policía Nacional. La policía utilizó unos cuantos gases lacrimógenos en la zona para dispersar a estos vándalos, porque terminan siendo así. Yo separo las cosas. Una cosa es la manifestación, que es legítima, totalmente legítima, y la otra son los actos vandálicos que implican la destrucción de los bienes patrimoniales, de la propiedad privada, de los bienes públicos, etcétera. Creo que hay que separar las cosas. Esto ocurrió el día de ayer, pero insisto, por lo que finalmente pasó, a mí me parece que fue totalmente exagerada la movilización de la policía. Y como planteé el día de ayer, no se queden en la periferia, vamos a lo de fondo. Analicen las razones por las cuales hay un descontento social. No solo expresado en la manifestación de ayer. Hay mucha gente, muchísima gente, miles, millones de ecuatorianos, y no exagero al decir eso, millones de ecuatorianos totalmente inconformes con el estado de cosas que enfrenta la República. Y a mí me parece que el poder político de este país, gobierno, asamblea, función judicial, o sea, todo el poder político de este país, la clase dirigente de este país, los partidos políticos, los candidatos, están siendo poco sensibles al clamor de un país que necesita respuestas para mejorar sus condiciones de vida. Vamos a analizar los temas de fondo. Dejemos este tema de lado, porque tengo algunos temas para comentar el día de hoy.
Algo que se me quedó el día de ayer. Créanme, yo estoy sorprendido que una persona de la formación, que una persona del conocimiento jurídico, como es el doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado, le digo con todo el respeto al señor Procurador, que además siempre ha tenido la gentileza de atendernos en las entrevistas en este espacio, pero yo me voy a permitir, insisto, respetuosamente discrepar con la posición del Procurador del Estado. El Procurador del Estado ha dicho, y esto lo recogió el colega periodista Roger Vélez de Diario El Comercio, ha dicho que el Banco Interamericano de Desarrollo no es una institución financiera internacional. Créanme, estoy sorprendido. Vamos a leer la nota del Comercio para poder contextualizar nuestra opinión. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, no es considerada una institución financiera internacional por el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Su respuesta se dio ante una consulta del canciller Luis Gallegos en momentos que coinciden cuando el exministro de Finanzas Richard Martínez podría ser designado como funcionario de ese organismo. De cuanto se ha expresado, en mi criterio, dice el procurador, el Banco Interamericano de Desarrollo no es una institución financiera internacional en los términos definidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, especialmente en los artículos 178 y siguientes del Código Monetario y Financiero, ha indicado el procurador en la respuesta oficial con fecha 20 de octubre del 2020, hace 3 días. El Banco Interamericano es, a semejanza de los organismos creados en Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, una organización interestatal u organismo internacional y como tal sujeto de derecho internacional creado por los estados mediante un tratado constitutivo en el que participa el Ecuador como Estado miembro bajo el derecho internacional y por tanto dicho banco no realiza actividades financieras reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero Ecuatoriano, añade. La decisión de Martínez de aceptar la postulación generó debate en el país, pues el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana señala que los ministros de Estado, una vez cesado en su cargo y durante los siguientes 2 años, no pueden ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras en el país. Si uno googlea, si uno ingresa al Google y accede a la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, se va a encontrar con la definición del BID. El grupo BID, dice la página web del BID, la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, dice que consiste del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, BID Lab, ofrece soluciones financieras, flexibles a sus países miembros para financiar el desarrollo económico y social a través de préstamos y donaciones a entidades públicas y privadas en América Latina y el Caribe. El Grupo BID es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. ¿Qué más dice la nota? Está publicada en la página web del BID. El grupo ayudará a mejorar las vidas al brindar soluciones financieras y conocimientos sobre el desarrollo a clientes tanto del sector público como privado. El grupo está compuesto por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha trabajado con gobiernos durante 60 años, BID Invest, que colabora con el sector privado, y BID Lab, que experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo. ¿Qué más dice? Los productos financieros del grupo BID incluyen préstamos. Si a usted le prestan plata, tiene que pagar. Ese es un préstamo. Donaciones, garantías e inversiones, estas últimas disponibles en BID Invest y BID Lab. El banco también financia programas nacionales y regionales de cooperación técnica en áreas que van desde el fortalecimiento institucional hasta la transferencia de conocimientos. Los préstamos del banco y sus donaciones a los países miembros se financian a partir de 4 fuentes: suscripciones y contribuciones de los países miembros, empréstitos de los mercados financieros y capital acumulado desde los inicios del banco y cofinanciamiento conjunto. Los recursos están disponibles a los prestatarios a través del capital ordinario, el Fondo para Operaciones Especiales, el Fondo de Donaciones del BID, la Facilidad de Financiamiento Intermedio y varios fondos de administración establecidos por países individuales
o grupos de países. Esa es la definición que está en la propia página web, no es un invento de quien les habla, está en la propia página web del Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras el Procurador General del Estado dice que el BID no es una institución financiera internacional, el propio BID dice que presta dinero y que ofrece soluciones financieras. O sea, no entiendo cómo una institución internacional como el BID no es financiera y en su propia página web dice que es financiera. Y que ofrece soluciones financieras y que presta plata. Esa plata que presta a los países, presta, no dona, presta. Esa plata hay que pagarla. Esa plata hay que pagarla en los plazos establecidos en el contrato para el préstamo, con los años de gracia, las tasas de interés y todo lo demás. Ahí hay condiciones, esa plata hay que pagar, pues. Y si se pagan intereses, es obvio que esa plata cuando se presta le genera una rentabilidad al prestatario, o al prestamista, perdón, que viene a ser el banco. Entonces termina siendo contradictoria la posición del señor Procurador General del Estado, y permítame discrepar respetuosamente porque me parece que están otra vez, como he señalado en varias ocasiones, quieren estirar la norma constitucional lo más que puedan, como plastilina. Término acuñado por el jurista Stalin Raza, que nosotros lo tomamos aquí como referencia. Así quieren hacer la Constitución. Con interpretaciones fuera de contexto, antojadizas, que creo yo no responden a la realidad. Y voy a volverles a leer lo que dice el 153 de la Constitución. Porque tiene que quedar claro eso. Ese artículo tiene una razón de ser, aunque a alguna gente le parezca ridículo ese artículo. Aunque alguna gente cree que ese artículo no se debe respetar y no se debe acatar. Lo dice la Constitución. Y como yo decía el otro día, si no les gusta la norma constitucional, señores, reformen la Constitución. La propia Constitución establece mecanismos para reformarla. Refórmenla. Si es que no les gusta. Háganlo mediante una enmienda, una reforma, un referéndum. Hay tantas maneras para reformar la Constitución. Reformen la Constitución si no les gusta este artículo. Pero mientras existe este artículo, es de cumplimiento obligatorio. A mí puede ser que muchas normas no me gusten. ¿Y cómo así yo, porque no me gustan, no las debo acatar? Porque yo las puedo considerar que son absurdas, que son ridículas, que son inaplicables. Pero existen. Y claro, esta norma, ¿saben desde cuándo existe? Desde hace 12 años, desde el año 2008, noviembre del año 2008, octubre, noviembre del año 2008 existe esta norma. Y 2 años después se dan cuenta que es una norma ridícula porque resulta que hay un funcionario que para algunos ha sido el mejor ministro de Finanzas de la historia republicana y que por eso hay que premiarlo, viabilizando un nombramiento que claramente contraviene el artículo 153 de la Constitución. Si el señor economista Richard Martínez o cualquier otra persona que se haya desempeñado como cabeza del Frente Económico o como parte del Frente Económico, quieren ir a trabajar en estos organismos internacionales, tienen que esperar 2 años. Porque además la norma no establece ninguna prohibición a perpetuidad. Lean la norma, artículo 153. Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos del nivel jerárquico superior definidos por la ley. ¿Ya? En la parte que nos compete, no podrán ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país. Acreedoras del país. Clarito. Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado. Ejemplo, el economista Richard Martínez, 2 años, 4 meses, ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas del Ecuador. Ejerció la titularidad de un ministerio. No podrán ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país. El Ecuador le debe plata al BID. Por ende, el BID es una institución acreedora del Ecuador. O sea, no hay dónde perderse. Y además aquí mismo dice, en la norma, una vez que hayan cesado en el cargo durante los siguientes 2 años. O sea, el ministro Martínez renunció en octubre del 2020
Y a partir de octubre de 2022 puede ocupar una vicepresidencia o cualquier cargo en el Fondo Monetario, en el BID, en el Banco Mundial, en donde quiera. A partir de 2022. Y esta norma tiene una razón de ser. Para precautelar los conflictos de intereses que se puedan dar. Y porque además, aunque a algunos no les gusta, aunque algunos quieren tapar el sol con un dedo, vean nomás lo que pasó en la década de los 90, pues. Y cómo se tomaron decisiones en la década de los 90. En 1994, porque claro, el Ecuador tiene memoria corta. Cuando aquí se aprobó una normativa que flexibilizó totalmente el control de la banca. ¿Impulsada por quién? Por el Frente Económico liderado por Alberto Dajic, siendo vicepresidente de la República. No tengamos memoria corta. Y 5 años después de que flexibilizaron totalmente los controles a la banca, vino el desastre, la debacle del sistema financiero ecuatoriano en 1999. Que alguna gente se tapa los ojos y no quiere ver. Que alguna gente cree que todo tiempo pasado fue mejor. Y no establecen justamente este tipo de situaciones para conocimiento y entendimiento, y además para que los errores no se vuelvan a repetir. El eliminar los controles a la banca es nocivo para el país. Y mírense en el espejo de los 90, de la década de los 90. A los más jóvenes les sugiero revisar la historia para que no les metan gato por liebre. Y claro, varios de esos personajes que fueron corresponsables de la debacle económica de la década de los 90, que tomaron decisiones en función de los intereses de los acreedores internacionales en los gobiernos de Durán Ballén y de Maguat, resulta que fueron a trabajar al Fondo Monetario, al Banco Mundial o al BID. Esa es la razón de ser de esta norma, que no implica una prohibición a perpetuidad, es una prohibición de 2 años, justamente para combatir el conflicto de intereses. Pero claro, se dan cuenta 12 años después. Tuvieron todo el tiempo del mundo para reformarla y adaptarla a lo que querían. Así que tengamos un criterio mucho más amplio de las cosas, ¿no? Mucho más amplio sobre estos temas. Las normas tienen una razón de ser. Y aquí en el Ecuador, justamente porque es mi pana, es mi amigo, es mi compañero, soy partidario de, estiro la norma. Aquí en el Ecuador las normas se aplican dependiendo de la persona y dependiendo de la circunstancia. Así termina siendo en el Ecuador la historia de este país. ¿Hasta cuándo? Se nos burlan en la cara a los ciudadanos. Y aquí interpretan las cosas de manera antojadiza y con base en las conveniencias y en las coyunturas del momento. Apliquen las normas y punto. No les gusta, refórmenlas. Pero de verdad ya basta de estirar las cosas. Por un lado eso. Por otro lado, ayer un actor político, el doctor Michael Aulestia, presidente del Movimiento Ahora, ha presentado una denuncia pública que la va a transformar, entiendo yo, en una impugnación. Creo que esa es la figura que se utiliza para tratar de bloquear la candidatura a la vicepresidencia de la República del ingeniero Carlos Rabascal. Debo decir que a diferencia de lo que hizo la gente de UNES, de la Alianza Unión por la Esperanza, que cuando impugnaron la candidatura de Lasso, o sea, el procurador judicial y otros vinculados a UNES que impugnaron la candidatura de Guillermo Lasso, porque supuestamente Lasso tiene bienes, recursos activos en paraísos fiscales, lo que hicieron fue compartir, y esto lo dijeron los propios jueces, y eso lo reconocen algunos que han revisado esa información. Hace poco conversamos con el jurista Mauro Andino Espinosa y él señaló que justamente el tema de Lasso fue mal presentado. O sea, ¿qué decía Mauro Andino? Yo no tengo dudas de que Lasso tenga bienes en paraísos fiscales, decía Mauro Andino en esta entrevista que tuvo con nosotros hace pocos días. Pero no fue adjuntada la documentación que pruebe que Lasso tiene recursos en paraísos fiscales. Lo que hicieron fue adjuntar el reportaje de página 12. Que apareció en la campaña electoral de 2017. Pero no adjuntaron documentación dura que sustente esa acusación contra Lasso y el Tribunal Contencioso Electoral terminó por desechar
esa denuncia contra Guillermo Lasso. En contrapartida, ayer el doctor Michael Aulestia presenta documentos que, según él, probarían que el precandidato a la vicepresidencia de la República por UNES, Carlos Rabascal, tiene supuestamente recursos e intereses en paraísos fiscales y que está incurso en una prohibición establecida en la ley para la aplicación de la consulta popular del 2017. Me parece a mí que aunque adjuntó la documentación y es apenas una opinión, que seguramente va a ser discrepante con la visión del doctor Aulestia, pero yo le traslado a ustedes. Me parece a mí que igualmente, y tiene legítimo derecho de impugnar y de presentar las denuncias, pero a mí me parece que en estricto rigor jurídico, lo de Rabascal no tiene absolutamente nada que ver con poseer bienes en paraísos fiscales. Y vamos a revisar las normas. Siempre uno trata de hablar con base en los argumentos jurídicos para un mejor conocimiento de nuestro público. La ley para la aplicación de la consulta popular 2017 paraísos fiscales, publicada en el registro oficial suplemento 75 del 8 de septiembre del 2017 y que está vigente. Esta ley es una derivación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017 en el marco de la primera vuelta electoral, cuando más del 50% del país se pronunció a favor de que quien quiera ser candidato y participar en un cargo de elección popular no debe poseer bienes ni recursos en paraísos fiscales. El artículo 1 de esta ley que dice: la presente ley se aplicará, 1. A las personas que ostenten una dignidad de elección popular de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República. 2. A las personas que sean consideradas como servidoras o servidores públicos en los términos de la Constitución y la ley. 3. A las personas que sean candidatas o se encuentren postulando para un cargo público de elección popular. 4. A las personas que aspiran a ingresar al servicio público. Vamos al artículo 4. Prohibición de ocupación y desempeño de cargos en el sector público. Las personas señaladas en el artículo 1 que acabo de leer no podrán ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales de cualquier naturaleza en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Tampoco podrán ostentar condición de directivos en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes. La referencia al propietario indirecto incluye participación en capitales bajo condición de socios, accionistas, constituyentes, beneficiarios o cualquier otra modalidad respecto de cualquier tipo de derechos representativos de capital en sociedades que a su vez sean propietarias de capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Se excluyen inversiones de ahorros, fondos de jubilación, seguros de vida, seguros de salud, etcétera. En el 2 dice, la propiedad de bienes a través de sociedades de las cuales como sean socios, accionistas, constituyentes o beneficiarios bajo cualquier modalidad y que funjan como propietarias de tales bienes en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. A ver, yo les pregunto, y voy al sentido netamente común, sentido común. Puedo estar equivocado, es apenas mi opinión, siempre remarco en aquello, sin pretender ser dueño de la verdad, pero aplicando el sentido común. El Banco de Guayaquil está domiciliado en un paraíso fiscal. Creo que es la pregunta de cajón. El Banco de Guayaquil está domiciliado en un paraíso fiscal. Que yo sepa, el Banco de Guayaquil está domiciliado en Guayaquil. Y que yo sepa, Guayaquil no es un paraíso fiscal. Que yo sepa. O sea, perdónenme, pero estoy hablando, tal vez estoy hablando desde el más absoluto simplismo. O sea, entiendo, de ser el caso, que el ingeniero Rabascal no es que tiene una cuenta o tiene acciones o tiene bienes en el Balboa Bank de Panamá. Pregunto yo. O sea, perdónenme, insisto, puedo estar equivocado, pero quisiera entender esta parte de la denuncia que se ha presentado el día de ayer. Porque estamos hablando de una acción que el propio Carlos Rabascal ha reconocido y que ya vamos a dar lectura a la explicación. Y ojalá que más adelante podamos contactarnos con Carlos para una breve referencia sobre este tema. Él ha reconocido que tiene una acción que le fue cedida por su abuelo en 1983 y que esa acción es una acción pequeñita que ya la vamos a explicar. Pero termina siendo una acción que pertenece a un banco ecuatoriano domiciliado en el Ecuador. No es un banco domiciliado en Panamá
o en las Islas Caimán o en algún otro paraíso fiscal. Porque no es lo mismo un banco domiciliado en un país que no es paraíso fiscal, por ejemplo el Ecuador, frente a un banco que puede estar domiciliado en las Islas Caimán, en Panamá, en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, que es considerado paraíso fiscal. O sea, vamos también a matizar las cosas y a darle valor y seriedad al comentario y al argumento. Pero no nos quedemos solamente en eso, y le quiero agradecer al jurista Esteban Ron, que ayer me compartió varios insumos para el análisis, y creo yo que el más importante que tuvo el doctor Ron, la gentileza de compartirme, y le agradezco públicamente por aquello. Me compartió la resolución número 375-2017-F, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 18 de mayo del 2017, que da cuenta de las normas para la determinación de propiedad indirecta según lo previsto en el Código Monetario y Financiero. O sea, ¿la propiedad indirecta de qué? De acciones en los bancos. Y en los considerandos, obviamente, allí se habla de lo que establece el Código Monetario y Financiero y todo lo demás. Dice: para los propósitos de la presente norma se considerará propiedad indirecta cuando una persona natural o jurídica ejerza su derecho de propiedad sobre el 6% o más de los títulos representativos del capital de las entidades del sector financiero privado, entidades financieras del exterior o de sociedades mercantiles ajenas a la actividad financiera a través de otras personas jurídicas, fideicomisos, nexos económicos y societarios u otros mecanismos, o a través de estos por medio de sus cónyuges y convivientes. 6%. 6. ¿Qué es lo que ha explicado el propio Carlos Rabascal el día de ayer? E insisto, ojalá tengamos suerte más adelante para poder dialogar con él. Que además este tema no es nuevo, porque ya Rabascal lo explicó hace algunas semanas, pero hoy ha salido de nuevo a la luz. Dice que actualmente tiene acciones por un total de $3. $3 en el Banco de Guayaquil. Dicha acción o acciones, dice el ingeniero Rabascal, me fueron transferidas por mi abuelo, el doctor Severo Rabascal, en el año 1983. Según la certificación emitida por el propio Banco Guayaquil, en la actualidad, dice Carlos Rabascal, tengo el 0.0000007%, 7 ceros más el 7, de las acciones del banco, lo que me convierte en accionista superminoritario. Si la resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, emitida en el mes de mayo del 2017, define que se considerará propiedad indirecta cuando una persona natural o jurídica ejerza su derecho de propiedad sobre el 6%, está claro que vamos a comprar, obviamente, la impugnación que se está presentando. Y vamos a comprar la argumentación. Ya, vamos a comprarla. Estamos hablando del 6% según la norma que está vigente, norma para la determinación de propiedad indirecta, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en mayo del 2017. Habla sobre el 6%. Y la certificación del Banco de Guayaquil habla de que se trata del 0.0000007%, lo que convierte a la persona poseedora de esos $3 de acción en un micro accionista micro minoritario. Al final está claro, esta explicación deberá ser tomada en cuenta por las autoridades. Si es que finalmente se concreta la impugnación, hay los canales jurídicos para analizarla. Yo simplemente estoy dando una opinión. Y siempre procuro dar una opinión argumentada, así como la he expresado, porque creo que hay que explicar bien las cosas. Si querían impugnar la candidatura de Guillermo Lasso porque supuestamente tiene bienes y activos en paraísos fiscales, tenían que haber adjuntado las pruebas, y no lo hicieron.
Lo que adjuntaron fue un reportaje de página 12. Y no probaron que Lazo tiene recursos en paraísos fiscales. ¿Ya? Igualito. En este caso, adjuntan la documentación, que la tiene el doctor Aulestia, adjunta la documentación, pero revisando las normas, resulta que la documentación no impediría que el ingeniero Rabascal sea candidato a la vicepresidencia de la República. O sea, ampliemos un poquito la visión. Porque estoy seguro que alguna gente, estoy seguro que varios de ustedes van a decir que, claro, lo que estoy diciendo no dije de Lazo, o lo que dije de Lazo no digo de Rabascal. O sea, lamentablemente no se puede satisfacer a todo el mundo. Es imposible cuando uno tiene una opinión satisfacer a todo el mundo. Simplemente trato de poner en contexto las cosas. ¿Y saben por qué? Porque yo sí creo que este país tiene que elevar el nivel del debate y tiene que darle más seriedad, incluso a la impugnación sobre los sujetos políticos. Hay que darle valor a la presentación de recursos. Hay que darle sustento jurídico y hay que darle seriedad al debate político. Y yo les advertí hace algunas semanas, yo no tengo dudas que la campaña que está comenzando va a ser seguramente una de las más sucias que la historia republicana recuerde. No tengo dudas de eso. Ojalá me equivoque. Yo, al día de hoy, no tengo dudas que esta va a ser la campaña más sucia, la campaña política más sucia que la historia recuerde. Hay que darle mayor seriedad y mayor valor al debate político. Y las impugnaciones contra los candidatos deben ser presentadas con sustento, con rigor, con argumentación, de los unos y de los otros. Ojalá que se entienda lo que estoy explicando y lo estoy haciendo con base en lo que dice la normativa. No es un invento, ni estoy hablando desde mi forma de pensar solamente o desde mis afectos o desafectos. Estoy tratando de, como procuro hacer en mi comentario siempre, sustentar con base en lo que dicen las normas legales, aunque a algunos no les gusta. Acuérdense lo que pasó el día lunes cuando hice un comentario explicándoles. Esto yo ya les dije el día lunes. Y un montón de ustedes que me escuchan, que sé que me escuchan, me atacaron el día lunes por hacer ese comentario y explicarles cómo funciona la normativa jurídica. Un montón me atacaron. Bueno, está ocurriendo lo que yo les dije el día lunes, lo que yo les advertí el día lunes, está ocurriendo. Y el día lunes hice un comentario con base en lo que dice la legislación, en lo que dice la norma jurídica, para que ustedes tengan un mejor conocimiento de las cosas. El día de hoy hago un comentario sin pretender ser dueño de la verdad, sustentándome en lo que dice la ley y en lo que dice una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Y aplicando el sentido común, sin ser abogado, apenas periodista, y aplicando el sentido común, decirles que a mí me parece que no hay sustento para la presentación de esa impugnación. Que el sujeto político tiene el derecho de presentarla, sí. Como cualquier ciudadano, sí. Y que tendrá el derecho de sustentarla, por supuesto. Está en su libertad, es parte de su libertad. Así funciona. En democracia así funciona la democracia. Pero en democracia también esos argumentos pueden ser respondidos y hay que responderlos, obviamente, con la argumentación y con el sustento como procuramos hacerlo aquí. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por compartir esta señal informativa de Majestad. Voy a la pausa. Les reitero, revisen la ley para la aplicación de la consulta popular del 2017 y esta resolución de la Junta de Regulación de Política y Regulación Monetaria y Financiera del 2017. Revísenla.